Gracias al Dios soberano. Gloria a Cristo Jesús. Él ha resucitado de entre los muertos. Él vive. Él reina. Él está a la diestra de Dios. Él prepara casa para su iglesia. Por Él estamos aquí hoy y por Él también estaremos allá con Él. En nuestra serie, en este apartado de Cristología, recordamos el sacrificio de nuestro Señor en la cruz del Calvario, por medio del cual nos ha hecho libres de la esclavitud del pecado y nos ha pasado a la luz de su gloria, pero muy especialmente hoy domingo recordamos la resurrección del Señor, en la cual Él tuvo la victoria. Hoy recordamos la resurrección del Salvador en su plan majestuoso de redención por los pecadores. Acompáñeme a la primera carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 15, versículos del 1 al 4. Primera carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 15, versículos 1 al 4. Dice así la palabra de Dios. Además, está diciendo Pablo a los Corintios, además les declaro, hermanos, el evangelio que les he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente les he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Oremos. Padre, en esta hora, bendice, Señor, tu palabra. La luz de las verdades de tu evangelio penetren profundamente en el corazón de tu iglesia, Señor. Que sea tu nombre glorificado en la predicación de tu palabra. Que sea tu iglesia transformada en su entendimiento por medio de tus palabras de vida, Señor. Te alabamos, te bendecimos. Te damos gracias porque por ti es esta hora, por ti es esta reunión de tu iglesia, por ti es esta predicación de tu palabra. Señor, abre nuestros oídos y abre mi boca y usa mi vida para predicar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Lo que acabamos de leer es primera carta de Pablo a los Corintios en el capítulo 15. Es la introducción de Pablo acerca de la resurrección, pero mucho antes de que fueran escritas estas palabras de la primera carta de Pablo a los Corintios, Cristo, el Señor, se le apareció a Saulo, entonces llamado Saulo de Tarso. En un camino se le apareció. Ese camino era el camino a Damasco. Cuando Saulo se dirigía precisamente a aquella ciudad llamada Damasco, a las sinagogas, ¿para qué? Para perseguir a la iglesia. Pero entonces, por la gracia de Dios, Saulo se convirtió. Y ya no fue más Saulo, sino Pablo. Y ya no persiguió a la iglesia, sino que dedicó su vida entera a Cristo desde ese entonces, convirtiéndolo Cristo
en el cristiano más parecido a Cristo que Cristo le haya dado a su iglesia. Y luego Pablo, ya siendo Pablo, bautizado así por Cristo, llamado así por Cristo, fue enviado por el Señor y realizó viajes misioneros por muchos países de aquel entonces. ¿Qué hacía? Iba de ciudad en ciudad, iba predicando el Evangelio de Cristo. Una de esas ciudades fue precisamente una ciudad que se llamó Corinto, todavía existe, Corinto. Y a la iglesia que nació en esa ciudad, en Corinto, Pablo escribió esta carta, donde está este pasaje de 1 Corintios 15. Corinto era una ciudad muy grande, muy importante, con visitantes de todo el mundo, porque Corinto era un puerto, era un punto comercial de aquel entonces, era una ciudad muy importante. Ahí, por supuesto, había judíos y ahí había gentiles. Muchos de estos se convirtieron por la predicación del Evangelio de Cristo por medio de la boca de Pablo. En Hechos 18, 8 al 10, en Hechos 8, 18, 8 al 10, Cristo le dijo a Pablo, cuando Pablo recién llegó a la ciudad de Corinto, cuando recién llegaba, le dijo Cristo, nuestro Señor, en sueños: no temas, Pablo, sino habla. Yo estoy contigo y tengo mucho pueblo en esta ciudad. La iglesia que se formó en Corinto por la gracia del Señor fue una iglesia muy grande por la gracia de Dios. Pero el Señor todavía tenía muchos planes con Pablo en otros lugares, en otras ciudades. Y su misión, la misión de Pablo en Corinto, terminó después de 18 meses, después de año y medio en Corinto, y luego Cristo lo mandó a otras ciudades. Y después que Pablo se fue, ya estando en otro lugar, entonces le llegó un reporte, le llegó una carta a Pablo. Esa carta la escribieron algunos cristianos de la iglesia de Corinto. La carta tenía malas noticias. La iglesia estaba mal. Había divisiones. Había mala doctrina. La resurrección estaba mal entendida. Los dones espirituales estaban mal entendidos. Los cristianos de Corinto tomaron líderes favoritos. Yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, yo soy de Pablo, yo soy de Cristo. Agarraron su favorito. En pocas palabras, la iglesia de Cristo en Corinto tenía cuestiones que urgía que fueran corregidas. ¿Qué más? Había otros problemas. ¿Cómo qué? Por ejemplo, que algunos hablaban mal de Pablo. ¿Y qué más? Había casos de libertinaje sexual, había participación en ritos paganos, se demandaban entre cristianos en los juzgados. Pero entonces, nuestro Señor Jesucristo inspiró a Pablo para escribir primera carta a los Corintios para corregir todas esas cosas. En la carta, Pablo les habló fuerte y trató, hermanos, Pablo en la carta, usted lo va a ver cuando estudie la carta, Pablo trató con cada problema Pablo lo trató en la carta, con mucho detalle, pero también con mucho amor de Cristo, corrigiendo todas esas faltas, corrigiendo todos los errores, corrigiendo todos los pecados. Pablo condenó, Pablo redarguyó, Pablo exhortó, Pablo reprendió con paciencia y doctrina. Y en este capítulo
el capítulo 15, Pablo continúa, está a punto de terminar su carta, pero también enseñó a la iglesia de Corinto acerca de la resurrección porque los corintios la entendían mal. Primero los Corintios 15, 1 y 2 dice que además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado sois salvos, si no creísteis en vano. Estos dos versículos, en la Nueva Versión Internacional, ojo, es un lenguaje más entendible para nosotros, sin el sois, sin el predicad, sin el insistir. Dice así: ahora, hermanos corintios, quiero recordarles el evangelio que les prediqué, el mismo que recibieron, en el cual se mantienen firmes. Mediante este evangelio son salvos, si se aferran a la palabra que les prediqué. De otro modo, habrán creído en vano. Pablo, al iniciar su enseñanza en esta introducción que está haciendo para antes de comenzar a hablar acerca de la resurrección, está diciendo algo, está comenzando con algo muy cierto aquí. Él dice: quiero recordarles, hermanos cristianos, el evangelio que les he predicado. Eso es verdad. Fue Pablo quien le predicó a los corintios, a esos judíos, a esos gentiles que luego se hicieron cristianos. Fue Pablo que, obedeciendo a Cristo, predicó el evangelio cuando Cristo le dijo: habla y no calles. Y predicó el evangelio a todo ese pueblo que el Señor tenía en esa ciudad. Sí, cuando Pablo dice: les recuerdo el evangelio que les prediqué, es porque fue él que les predicó el evangelio. Muchos cristianos en Corinto, hermano, muchos salvos por gracia, muchos salvados por Cristo, muchos rociados por la sangre preciosa, muchos comprados por la muerte del Señor. Pero dijo Pablo: sois salvos si no creísteis en vano. Atención, antes de continuar debo decir que Pablo está señalando algo que ocurre en la mayoría de las iglesias. En la mayoría de las iglesias hay salvos y hay no salvos. En todas las iglesias es así. Pablo les dijo: si retienen la palabra que les prediqué, es decir, si han creído a Cristo con fe y se han arrepentido de sus pecados, entonces son salvos. Si no, no son salvos, aunque vengan a la iglesia todos los domingos. Qué tremendo, hermano. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia, las congregaciones, son también una muestra de la gracia de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo, por medio de su iglesia, cuando la iglesia predica fielmente el evangelio, le está dando la oportunidad a estos no salvos que se congregan, que se salven también, que se arrepientan, que crean en Jesucristo y que ahora sí sean hechos parte de la iglesia espiritual, no solo de la física. Pero regresando al verso 1, entonces Pablo dijo: les declaro, les recuerdo el evangelio que les he predicado. Sí, ciertamente fue Pablo quien predicó a los corintios. Fue él quien predicó el evangelio de Cristo y ellos creyeron para vida eterna. Pero ¿cuál era el mensaje de Pablo? ¿Qué predicaba? ¿Qué es lo que contenía aquella predicación? ¿Qué es lo que dice ese evangelio que tanto menciona Pablo? Mucho antes, aquí en la carta de Pablo a los Corintios,
en el capítulo 2, no vamos a ir ahí, pero en el capítulo 2 de esta misma carta, Pablo dice: me propuse no saber entre ustedes ninguna otra cosa que no fuera Jesucristo crucificado. Pablo predicó a Cristo y predicó a Cristo, porque ese es el verdadero evangelio. Capítulo 15, versos 3 y 4 dice: porque primeramente les enseñé lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. La muerte y la resurrección de Cristo, la muerte y la resurrección de Cristo, este es el mensaje del Evangelio. Esto es lo que tanto predicaba Pablo a los corintios y por todos aquellos países aparte de Corinto a los que fue enviado por el Señor. Pablo no predicaba sus propias opiniones. Pablo no predicaba acerca de sus propias conclusiones. No predicaba Pablo nada que no fuera el Evangelio como Dios lo reveló en la Escritura. Porque dice Pablo en el verso 3 y en el verso 4 que Cristo murió por nuestros pecados. ¿Cómo? Conforme a las Escrituras. Pablo se refería a Isaías 53, la profecía del siervo sufriente. ¿Qué más dijo? Cristo fue sepultado y resucitó al tercer día, y otra vez conforme a las Escrituras, porque Pablo se estaba refiriendo al libro de los Salmos: no dejarás mi alma en el Hades, y se refería a Oseas acerca de la resurrección. Pablo predicaba la palabra de Dios. Ese es el verdadero evangelio, que habla de la muerte y la resurrección de Cristo, y todo conforme a las Escrituras. Pablo no predicaba otra cosa que la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Cristo le reveló a Pablo que eso es lo que convierte a la gente, eso es lo que cambia, lo que transforma. Porque no era Pablo, era Cristo, es Dios por medio de su palabra, haciendo lo que Él quiere, como dice Isaías 55. ¿Y qué es lo que quiere Dios? Quiere que todos crean y procedan al arrepentimiento por conocer a aquel que murió por sus pecados y resucitó. Que sean salvados todos de su justa condenación que es por causa de sus pecados. ¿Qué es lo que quiere Dios? Quiere que por medio de la predicación de su palabra, el mundo crea que necesita reconocer su triste condición, su caída delante de Dios, y arrepentirse y reconocer que han vivido toda una vida completa ofendiendo a Dios, ofendiendo su santidad, burlándose de Él, menospreciando a Dios, negando a Dios, queriendo hacer su propia voluntad, quitándole el lugar que le pertenece a Dios. El Evangelio dice que el mundo vive separado de la gloria de Dios por causa de sus pecados. Y esto es lo que Cristo mandó a Pablo a predicar a los corintios, porque este es el mensaje del Evangelio. La muerte de Jesús, y no solo la muerte de Jesús, la resurrección de Jesús. Pablo fue encomendado por Cristo a predicar de tal manera que fuera entendible a todos los que lo oían. Porque eso es la predicación del Evangelio, hacer entendible toda la revelación de Dios. Es hablar de la obra completa, desde el principio hasta el fin, de quién es Jesucristo, de todo lo que hizo. Lo que hizo Jesús no terminó con su muerte. La obra completa es que resucitó en gran gloria y poder. ¿Y qué es la resurrección? ¿Qué es la resurrección? En Corinto, los cristianos de Corinto, sobre todo los que estaban confundidos con la resurrección,
Unos podrían haber dicho que la resurrección es que los muertos vuelvan a vivir. Podrían decir también que la resurrección de Jesús no era algo tan extraordinario, porque ya en el Antiguo Testamento ya había resurrecciones. Elías, el profeta, resucitó al hijo de una viuda. En el Nuevo Testamento, Jesús mismo resucitó a muchas personas. Así que muchos corintios podrían pensar que la resurrección no era nada nuevo. Pablo, ¿de qué estás hablando? La resurrección no es nada nuevo. Seguramente para los corintios también era conocido que Jesús había resucitado a la hija de un oficial de una sinagoga y que le dijo talita cumi, que es decir, niña, a ti te digo, levántate. ¿Y qué pasó? La niña se levantó, resucitó, Jesús la resucitó. Entonces, ¿de cuál resurrección está hablando Pablo? En Corintio seguramente todos recordaban a Lázaro, incluso hasta hoy todos recordamos a Lázaro. Jesús dijo a Lázaro, Lázaro, sal fuera, y salió del sepulcro. Jesús lo resucitó. ¿Es esta la resurrección de la que hablaba Pablo? Cuando Pablo, en el versículo 4, está diciendo que Jesús resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, está hablando de una verdad aún mayor. Porque ciertamente Elías en el Antiguo Testamento prefiguraba la resurrección en Cristo. Ciertamente la resurrección de la niña, la resurrección de Lázaro prefiguraban una obra todavía mayor que estaba por venir, una obra ya definitiva, no temporal, una obra que solamente podía ser hecha por el Hijo de Dios, el Mesías, por ningún profeta. Es mucho más que eso la resurrección, es mucho más que eso. ¿Qué sucede? La niña fue resucitada por Jesús, pero ella volvió a morir. Lázaro fue resucitado por Jesús, pero ¿qué pasó? Lázaro también finalmente al último día volvió a morir. En todos los casos de resurrecciones fue así. En el Evangelio de Mateo, cuando Cristo entregó el Espíritu en el Monte Calvario y cuando el velo del templo se rasgó de arriba abajo y cuando la tierra tembló, las rocas se partieron, ¿qué sucedió? Los sepulcros se abrieron, los cuerpos de los santos se levantaron y vinieron a la ciudad santa. Pero aquellos santos que fueron resucitados por el poder de Dios el día en que Cristo entregó el Espíritu en la cruz, ellos un día también volvieron a morir. La resurrección de la que Pablo enseñaba aquí a los Corintios en el capítulo 15 por inspiración divina era algo mucho mayor, algo glorioso, ya no una prefiguración, era algo definitivo. Al tercer día, Cristo se levantó de los muertos, se cumplió la promesa conforme a las Escrituras que dice, no dejarás mi cuerpo en el Hades, ni permitirás que tu siervo vea corrupción. Lo que se dijo acerca del Mesías, que había de padecer, se cumplió, pero también se cumplió lo que se dijo acerca del Mesías, que resucitaría. Pero lo glorioso de esta resurrección es que es una resurrección para nunca morir. Cristo resucitó para vida eterna. La resurrección es el episodio de victoria definitiva, gloriosa,
de un Salvador que allí, con su resurrección, completó toda su obra de redención por los pecadores. Una obra que fue determinada desde la eternidad. Una obra que mostró y muestra todo el resplandor de la gloria de Dios por medio de Cristo en la cruz del Calvario por los pecadores, pero resucitando al tercer día para siempre, para nunca morir, para llevar consigo a la gloria a todos los que reciban su redención, los cuales serán resucitados con Él. De manera que la resurrección a la que se refiere Pablo aquí en el verso 4 es esa resurrección eterna y definitiva. Cristo resucitó para nunca más morir. Cristo venció a la muerte. Más adelante Pablo dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? La muerte no se enseñorea más porque fue vencida. La muerte fue introducida por un hombre, pero fue vencida por un Salvador. El triunfo y la victoria son del Señor Jesucristo. Y todos aquellos que están en Cristo reciben también la promesa de que serán resucitados juntamente con Él. Cristo, nuestro Señor, solamente porque así lo ha querido, nos hará resucitar con Él y por Él. No moriremos jamás, hermano. Recibiremos un cuerpo transformado. Así como Cristo resucitó en un cuerpo glorificado, así Él nos transformará y viviremos para siempre con Él. Cuando Cristo resucitó, su cuerpo fue glorificado. Y así glorificado su cuerpo, así se apareció a sus discípulos. Se les aparecía, ellos lo reconocían, ellos hablaban con Él, ellos comían con Él y Él hablaba con ellos. Le dijo al discípulo dubitativo, al discípulo dudoso: pon tus dedos en mis marcas, mete tu mano en mi costado. El Cristo resucitado le dijo a esto. Ellos le reconocían, ellos comían con Él, Él hablaba con ellos. Ellos, los discípulos, ellos se gozaban ante la presencia de su Señor glorificado. Pero hermano, esa es precisamente la misma naturaleza glorificada que Cristo nos dará por su gracia cuando Él regrese en su segunda venida. Aquel gozo que experimentaron los discípulos es una pequeña muestra de lo que será el gozo eterno cuando seamos llevados por Cristo allá con Él. ¿Cómo sucederá esto? A la final trompeta. Y entonces los cristianos que murieron antes que nosotros resucitarán primero. Y los que estemos vivos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, transformados, recibiendo un nuevo cuerpo glorificado, dado por Cristo, dado por su gracia. Y Cristo nos llevará a su ciudad, a vivir con Él. Y entonces, la muerte será vencida definitivamente. La muerte será echada en el Hades para siempre. ¿Por qué? Porque entonces, hermano, ese día nadie
nadie morirá jamás. Ya no habrá dolor, ya no habrá más llanto, ni pena, ni cansancio, ni aflicción. Cristo lo llenará todo. Su gloria llenará todo. Él corporalmente habitará entre ellos. No habrá necesidad de sol en aquella ciudad, porque la gloria de Cristo ilumina la ciudad. El Cordero es su lumbrera de esa ciudad. El anuncio de la resurrección, el mensaje de la resurrección, es un mensaje glorioso, solemne, lleno de majestad, de grandeza, de gozo, de esperanza. Así es todo el mensaje del Evangelio de Cristo. Pero aun cuando este mensaje es glorioso, la naturaleza del hombre no es gloriosa. Mientras estemos en este cuerpo de pecado, y mientras estemos en esta mente de pecado, porque mientras estamos de este lado de la eternidad, la mente y el cuerpo suelen hacer estorbo a la gloria del mensaje del Evangelio. ¿Qué es lo que sucedía en la iglesia de Corinto? Sucedía que había muchos estorbos de todo tipo. Estorbo por la conducta de algunos miembros de la iglesia, estorbos doctrinales, porque algunos no querían entender las verdades del Evangelio tal como han sido reveladas por Dios. ¿Qué sucedía? ¿Qué sucedió? Frente a ese desorden en la iglesia de Corinto, Cristo movió a Pablo a repetir la misma fórmula que había usado al principio, porque en el principio Cristo envió a Pablo a predicar el Evangelio a Corinto y de ahí nació una iglesia, luego la iglesia creció, pero cuando Pablo se fue hubo muchos problemas. Entonces el príncipe de los pastores, Cristo Jesús, nuestro Señor, por medio de su Espíritu Santo, exhaló las palabras de 1 Corintios a Pablo para corregir a la iglesia. Lo que Cristo exhaló en esta carta es el Evangelio. Por eso digo que Cristo repitió la fórmula, porque el Evangelio fue lo que Cristo usó para que se convirtieran y el Evangelio fue lo que Cristo usó para corregirlos también. Es el mismo Evangelio, es el mismo mensaje. Y entonces Cristo, por medio de la predicación de su Evangelio, prosperó, la hizo avanzar a su iglesia en Corinto y la iglesia perseveró gracias a Jesús. La predicación del Evangelio lleva a la iglesia a reflexionar atentamente en las verdades de su palabra. Solamente por esta reflexión, solamente por medio de esta reflexión, es que el Señor limpia la mente de su iglesia.
La predicación del Evangelio de Cristo lleva a la iglesia a recordar el sacrificio de Cristo en la cruz, y solamente ese sacrificio en la cruz es lo que ha lavado los pecados de una iglesia comprada a precio de sangre. La predicación del Evangelio lleva a la iglesia a ser transformada por el Espíritu de Dios, y esta transformación es lo que produce santidad, es lo que produce esperanza, apartarse del pecado y esperar en Dios. Yo no puedo pensar en la resurrección de Cristo y que seré resucitado juntamente con Él y no tener esperanza. Pero hay otra cosa también que provoca la predicación del Evangelio de Cristo a su iglesia. ¿Y qué cosa es? Provoca adoración al Señor. Adoración por quien Cristo es, adoración por lo que Cristo ha hecho, adoración por su muerte por nosotros sin que lo mereciéramos, solo por su gracia, y también adoración por lo que hará por nosotros en la resurrección, también inmerecidamente, también solo por su gracia. A la iglesia de Corinto le llevó tiempo para que las verdades del Evangelio entraran con más profundidad en ella. Había fallas, había errores doctrinales, había divisiones, había pecados de muchos tipos, pero por cuanto Cristo es quien santifica a su iglesia y por cuanto Cristo es quien limpia a su iglesia y la lava por medio de su palabra, Cristo prosperó a la iglesia de Corinto. Y esta iglesia perseveró en el Evangelio, así lo dijo Pablo, aquí está la evidencia. Él escribió, el Evangelio en el cual perseveráis. A pesar de todo lo que ocurría en la iglesia de Corinto, esta perseveraba en el Evangelio porque Cristo la prosperaba. ¿Qué hizo el Señor con Corinto por medio de la predicación de Pablo? El Señor lavó su iglesia con su palabra. Eso hace Cristo con su iglesia. Lo hizo en aquel entonces, no ha dejado de hacerlo, ni dejará de hacerlo, por medio del mensaje del Evangelio. La iglesia de hoy, hermano, no es la excepción, pero hay momentos. La iglesia de hoy también tiene sus problemas, hermano. La iglesia de hoy también tiene sus fallas y sus pecados. Cristo siempre quiere prosperar a su iglesia. Pero hay momentos, hermano, en que los creyentes pueden no perseverar en el Evangelio. Hay momentos en que los creyentes pueden no perseverar en el Evangelio. Pablo escribió en el verso 1: además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Y perseverar habla de permanencia. Más exactamente lo que quiere decir Pablo es: Corintios, les predico el Evangelio en el cual están firmes. Estar firmes requiere de la voluntad. Estar firmes significa estar en comunión y dependencia de Cristo. Como dije hace un rato, en las iglesias hay creyentes y hay no creyentes. Eso siempre ha sido así. Lo lamentable, hermanos, es que los no creyentes, oyendo el Evangelio, no lo reciban. Lo lamentable es que pasen meses y años escuchando el Evangelio de parte de Dios que sale desde el trono de su palabra en el púlpito. La gracia de la muerte de Cristo, la gloria de su resurrección, pero no doblegan su voluntad para recibir el Evangelio. Y entonces no hay perseverancia, porque ni siquiera aceptan a Cristo. No hay firmeza, no hay comunión, no hay dependencia en Cristo. La mayor parte de estos congregantes terminan abandonando la iglesia.
a pesar de que se les ha presentado la oportunidad una y otra vez de parte de Dios, porque no hay voluntad de recibir el Evangelio. Es lamentable, porque Cristo, habiéndolos acercado con cuerdas de amor, desprecian las cuerdas, se desatan de ellas y se alejan. Pero ¿qué sucede con los creyentes? En algunos casos, entre los creyentes hay un sentido de apatía desde las butacas. Aun cuando se predique el Evangelio desde el púlpito, todavía a veces para muchos es pesado escuchar la predicación. Aún habiendo creído, hay quienes no doblegan su voluntad en algunas verdades del Evangelio. Y en otros casos hay inconstancia, pero una inconstancia que se vuelve un círculo vicioso, una y otra vez luchar con lo mismo, una y otra vez luchar con lo mismo. Y la raíz de todo esto es una pobre comunión y una pobre dependencia de Cristo. Aún cuando se expongan las glorias del Evangelio, de la muerte, la resurrección del Señor, aun cuando se expongan, quedan en el aire, hermano, porque no son recibidas en el corazón. El mensaje del Evangelio es glorioso, de la resurrección, es glorioso. Sabemos que este mensaje es glorioso, por supuesto que lo sabemos. No necesita que lo diga yo para que así lo sea, de por sí lo es, en sí mismo el Evangelio es glorioso. Pablo dijo, y repito otra vez el verso 1, les declaro, verso 1, les recuerdo el Evangelio, el cual recibisteis y en el cual perseveráis. Ahora, hermano, yo te pregunto, ¿tu vida delante de Cristo refleja, delante de Cristo, hermano, refleja que perseveras en el Evangelio? Más específicamente, hablemos del tema de hoy, de la resurrección de Cristo. Tu vida manifiesta constantemente que hay frutos porque hay una esperanza en la promesa de Cristo acerca de la resurrección. Tal vez podrías contestar para tu interior, sí, pero te voy a hacer otra pregunta para que valides tu respuesta. ¿Es más común que te aferres más a este mundo que a la gloria que Cristo ha prometido? Hermano, pon en la balanza. ¿Tu satisfacción está en Cristo por la gloria de la resurrección o tiene más peso para ti las cosas que pasan en este mundo? Que aquella gloria a donde Cristo te llevará solamente porque así le plació hacerlo. Es tu vida, es nuestra vida, hermano, de comunión y dependencia de Cristo constantemente o solamente los domingos o solamente cada vez que me acuerdo, o es constante la comunión y la dependencia de Cristo. Tú podrías decir que perseveras en Él recordando lo que Él hizo por ti en la cruz. Tú podrías decir que constantemente esperas en su resurrección. Hermanos, con la misma gracia con la que Cristo corregía a la iglesia en Corinto por medio de Pablo, Cristo lo ha hecho generación tras generación tras generación. Y en todos los casos, hermano, es Cristo quien prospera a su iglesia. Por eso la iglesia persevera en comunión y dependencia de Él. Ahora te lo digo a ti, hermano, déjate prosperar por Cristo.
Es Cristo quien te prospera a ti, Él es quien te lleva hacia adelante para que perseveres en Él. Por eso en su gracia Él trae mensajes como este. Cristo ha resucitado. Él es el Rey de Gloria. Él resplandece con toda la imagen de Dios. Pero ese resplandor también se manifiesta en que persevera a su iglesia para llevarla con Él. Él no se va a detener, hermano. Él no va a dejar nada de su gloria tirada por el camino. Él no va a ser estorbado, mi hermano. Su plan de resucitarte para llevarte con Él, para su deleite eterno, ese plan no será estorbado. Él lo va a hacer. Ahora, es un hecho que todavía no hemos sido transformados. Es un hecho que todavía estamos de este lado de la eternidad. Es un hecho que pasan cosas en esta vida, que hay una lucha contra el pecado. Pero Cristo ha abierto un camino, el camino, por medio de su evangelio, para una vida en victoria, una vida en esperanza desde ahora, por medio de Él. Hermano, la victoria de Cristo ya fue completada con su resurrección. Él, por su gracia, solamente porque así le plació, quiere hacernos vivir en victoria también. A Él le complace que viva su iglesia en victoria. Así que, mi hermano, tú puedes vivir en esta vida en una victoria que ya ha sido ganada de antemano por Él. Sí, la vida tiene sus cosas. Sí, en la vida estamos cohabitando con una naturaleza caída, pero no vivamos engañados como si estuviéramos en derrota todo el tiempo. No estemos aferrados a las cosas de este mundo, sino perseveremos en las verdades del Evangelio de Cristo. Cristo se goza en prosperar a su iglesia y llevarla hacia adelante para que persevere en Él. Venid a Cristo, hermanos. Venid a su Evangelio, a la gloria de su resurrección, al sacrificio de su muerte, pero a la gloria de la resurrección todos los días. Entremos cada vez más profundo al gozo de su verdad y de su gloria. Termino leyendo nuestro pasaje de hoy. Acompáñenme a leer juntos, de verso 1 a 4. Ahora, hermanos, quiero recordarles el evangelio que les prediqué, el mismo que recibieron y en el cual se mantienen firmes. Mediante este evangelio son salvos, si se aferran a la palabra que les prediqué. De otro modo, habrán creído en vano. Porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras. Oremos, iglesia. Padre, te damos muchas gracias. Qué gracias, Señor. Te damos gloria por tu resurrección. Te damos gloria por tu palabra, Señor. Señor, que estas palabras queden tan plasmadas. Derrama tu poder y tu gracia para que tu palabra quede plasmada, arraigada, adherida en nuestros corazones, Señor, y seamos fruto agradable para ti como resultado de esta palabra implantada. Ah, Señor, abre nuestro entendimiento, abre nuestro corazón a ti, llénanos de ti, Señor. Te damos muchas gracias. Te damos gloria en tu resurrección, Señor, eterna, la cual es prometida para nosotros solamente porque a ti te plació. Y te damos honra, alabanza, gloria, loor, todo, Señor. Todo es de ti, para ti. Te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén.